Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a mostrar en presentación RISE asociada a Júpiter de la solución del problema geométrico, de este que estamos presentando acá, que es el que estamos presentando a través de la aplicación RISE, como les decía, asociada a los cuadernos Jupyter Notebook, del problema de determinación del radio de una esfera tangente a un plano dado. Para el planteamiento del problema tenemos un punto P, que es el centro de una esfera que es tangente a un plano pi de ecuación cartesiana 2x menos 3y más 4z igual a menos 4, como se presenta en esta diapositiva. Para este problema tiene una riqueza de caminos de solución y lo que vamos a tratar es de describirlos de una manera corta, privilegiando pues el razonamiento o la búsqueda de caminos de solución más que del cálculo matemático, sino más bien de la deducción matemática y la argumentación y comunicación de estas formas de solución. Entonces, entre esos caminos, para este, tenemos en realidad cuatro caminos de solución. O si querés, lo podemos dejar en 5. Vamos a decirlo por qué. El primer camino es el de, para calcular el radio de la esfera, se interpreta ese radio como la norma de la proyección de un vector sobre el vector normal al plano. En este caso del vector AP, que va a ser un vector con inicio A como un punto del plano y punto final P como el centro de la esfera que nos dieron. El segundo camino consiste en calcular e interpretar el radio de la esfera que queremos buscar como la distancia del punto P, el centro de la esfera, al plano tangente a la esfera. Entonces, vamos a ver que determinando esa distancia, pues también vamos a encontrar el radio, es decir, efectivamente la distancia del centro P al plano pi es el radio de la esfera. Entonces, así tenemos dos caminos de solución. Uno, calculando una proyección y otro, calculando una distancia. El tercero es calculando ya la distancia, interpretando el radio de la esfera como la distancia del centro al punto de tangencia. Entonces, en este método se requiere la determinación del punto de tangencia, que lo vamos a denotar usualmente como P'. Y ya como un método de verificación, es simplemente otro camino de solución, determinaremos la solución de este problema, ese radio, pero hallando la recta, que es la recta perpendicular al plano dado, que pasa por P. Ese es otro camino que nos lleva también a la solución. Entonces, y nos gustará mucho tratar de visualizar hasta ahora la esfera del radio dado, pero la vamos a pensar, hasta ahora nada más la vamos a visualizar con centro en el origen de coordenadas, pero con radio que sea igual al radio determinado pues por estos cuatro caminos anteriores. Bueno, para la solución se requiere usualmente de la librería SIMPI, que es la que nos permite el cálculo simbólico en esta plataforma, del módulo simpi.abc, que nos permite declarar a x, y, z, v, t y r como unas variables algebraicas que se utilizarán en el proceso. También del módulo Simply Plotted, que nos permite también graficar en el espacio, nos permite graficar
en el espacio rectas, planos, ciertos objetos o entidades geométricas del espacio. También el módulo SIMPI Matrices, que nos permite hallar muchos atributos de vectores, sea en el plano o en el espacio. Y bueno, el módulo SIMPI Geometry también, que nos permite pues, yo veo SIMPI Matrices, que nos permite trabajar con vectores, y SIMPI Geometry, que nos permite trabajar con planos también, con planos, líneas rectas, puntos, y puntos en el espacio. Entonces, con SIMPI Geometry que trabajamos con esas entidades geométricas, y con SIMPI Matrices nos permite trabajar con vectores. Bueno, el camino 1 para realizarlo es en el que, como decíamos antes, es en el que interpretamos AP como un vector representado a través de un segmento orientado con punto inicial en el origen y punto final en el punto del espacio de coordenadas 0, menos 1, 1. Es porque ese punto, claro, como nos dice bien la diapositiva, lo vamos a interpretar como un segmento orientado. Y este es el código que nos permite declarar para el software AP como un punto. Y este es el código que nos permite declarar a ese punto como vector. Entonces, bueno, y lo vamos a denotar de ahora en adelante como pvec para el caso en el que lo vayamos a considerar vector, y solamente con p para el caso en que consideremos a p como punto. Entonces, esto lo que permite ver es de que el software también necesita que uno tenga diferentes consideraciones para el objeto geométrico. En este caso, considerarlo como punto, o en este caso, o considerarlo como vector. También definimos para el software el plano. Para hacerlo, nosotros acá, en esta parte, estamos definiendo al plano como una función de dos variables. Despejamos z y así nos queda z en función de x y esa función la vamos a denotar con f. Y eso nos sirve para determinar tres puntos del plano. El primero, este código nos permite, si nosotros tomamos a x como 0 y a y como 0, determinar el valor de z correspondiente, que en este caso es menos 1, para así tener un punto de coordenadas, un punto A de coordenadas 0, 0, menos 1, o la imagen de la función f cuando x y y valen 0. Así miren que tenemos al punto del plano. Entonces, con este proceso hemos obtenido un punto del plano y con esta instrucción de manera análoga obtenemos otro. Este es el segundo punto que obtenemos del plano, y con esta instrucción análoga obtenemos el tercer punto del plano, y con esta instrucción, como la que teníamos antes, al punto A lo declaramos de naturaleza vectorial, y aquí lo vemos que cuando tiene naturaleza vectorial, su delimitación es en corchetes, mientras que cuando tiene naturaleza de punto, su delimitación es entre paréntesis, como vemos en esta diapositiva. Miren que acá nos queda entre paréntesis. Entonces el software siempre nos va a indicar qué naturaleza tiene el objeto. Y vamos a determinar también un vector normal al plano. En este caso vamos a verificar que el vector normal al plano lo podemos obtener con los coeficientes de la x y la y y la z en la ecuación del plano. Empezamos simplemente pidiéndole al software que determine el plano definido por los puntos no alineados A, B y C que previamente habíamos determinado, y que a ese plano lo llame pi. Así, lo que me crea es, miren, un plano determinado por el punto del espacio 0, 0, menos 1, y un vector, esta segunda información, es un vector normal al plano.
Y aquí le pedimos a que nos diga cuál es la naturaleza de pi y nos dice que eso pertenece, ese pi pertenece al módulo SIMPY Geometry, que es un objeto del módulo SIMPY Geometry. Y aquí le pedimos a que consolide como matriz a el vector normal del vector pi, que considere como vector, más aún como vector. Y así aquí nos lo muestra. Miren, aquí ya tenemos con eso el vector normal al plano, o un vector de ellos, y vamos a calcular, ya teniendo al punto P y y a los vectores A y P, vamos a determinar un vector, el vector AP, que es el que vamos a proyectar sobre el vector normal. Y AP va a ser simplemente la diferencia de los vectores P y A. Y así teniendo a AP, calculamos la proyección de AP sobre N. Esa proyección es un vector para terminar calculando la norma de esa proyección, que es efectivamente la distancia que buscamos. La distancia o radio de la esfera. Ese radio de la esfera, miren que nos da acá en solución aproximada 2.04 y en solución exacta 11 raíz de 29 sobre 29. Esa es la solución, aquí será la conclusión, y aquí vamos a presentar también un camino 2 como una forma de mostrar fluidez en la solución de problemas matemáticos. Entendida la fluidez como la capacidad del estudiante de presentar diferentes modos de solución de un ejercicio. Entonces, aquí, en este segundo camino, miren que para este segundo camino, aquí se interpreta, bueno, es un segundo camino, así como lo dice de diapositiva, puede ser considerado como un proceso de verificación, porque para nuestra investigación, verificar es solucionar por un camino distinto para ver si obtienes el mismo resultado, o sea, hay consistencia o equivalencia de resultado, o si el resultado que obtienes es consistente con las hipótesis del problema. En este caso, vamos a optar por el resolver por otro camino. Aquí Shift Enter. Miren que calculamos esa distancia del punto P al plano pi y nos da otra vez la misma distancia de 2.04. Entonces así uno ve que el concepto de distancia de P al plano es equivalente al concepto de radio de la esfera tangente, de centro en P y tangente al plano dado. Y también tenemos un camino 3 en el que ya lo que vamos a calcular es la proyección de el punto P sobre el plano, ya no la proyección de un vector a P, sino la proyección de un punto sobre un plano. No la proyección de un vector AP sobre un vector normal, sino la proyección de un punto sobre un plano. Ese es otro camino diferente y vemos de que vamos a ver que también nos lleva a la solución. Aquí volvemos a recordar el plano que teníamos. Eh, aquí introducimos otra vez el punto y calculamos con esta instrucción, projection, calculamos la proyección de P sobre el plano pi, que la vamos a anotar con Q, y cuando tengas esa proyección que va a ser un punto del espacio, por definición, eso es una proyección de un punto sobre un plano, otro punto, el pi de la perpendicular bajada del punto al plano, y cuando tengamos eso se calcula la distancia de el punto P a su proyección sobre el plano, y eso va a ser otra vez el radio. Miren que nos da igual a todos al anterior, nos da 11 raíz de 29 sobre 29, la solución exacta. Y para verificar lo vamos a hacer por un cuarto camino, en el que vamos a trazar una recta, la recta perpendicular al plano que pasa por P. Luego vamos a hallar la intersección de esa recta con el plano, que es precisamente la proyección de P sobre el plano, y luego la distancia entre P y la intersección de la recta con el plano. Y esa distancia, pues otra vez va a ser el radio que buscamos. Entonces, otra vez recordamos el punto P, trazamos o definimos la línea que, que pasa por ese punto P y cuya dirección es la del vector normal al plano.
Sí, porque una recta que sea perpendicular a un plano es aquella en la que uno de sus vectores directores puede ser el vector normal, cualquiera de los vectores normales al plano. Entonces, aquí ya tenemos definida esa recta. Aquí nos la muestra. Miren, esa recta es una recta definida por estos dos puntos. Y le pedimos que nos calcule la intersección de esa recta con el plano y luego la distancia entre P y la intersección y miren que otra vez nos da el mismo resultado. De esa manera uno tiene verificado que efectivamente el procedimiento matemático seguido es correcto y miren que no hemos, no hemos utilizado eh, ningún cálculo matemático, simplemente nos hemos dedicado a resaltar los caminos seguidos para resolver el problema, porque en esta parte desarrollar la argumentación y la comunicación pues requiere de no detenernos tanto en los cálculos algorítmicos, sino más bien en las metodologías de solución y de los principios y teoremas que permiten resolver el problema. Aquí, bueno, pues tomamos como referencia estas páginas de internet y el módulo 22 del profesor Jaramillo para geometría vectorial y les agradezco mucho su atención.